Soy el profesor Adrián Tobar, estudié Ingeniería Química en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo de experiencia desde 1984, es decir, tengo 34 años trabajando la docencia en el área de matemáticas. Trabajé en Secretaría de Salud llevando la página estadística y en este caso todo lo que vamos a trabajar vamos a intentar en todo momento que tenga cierta aplicación con el área de estudio de ustedes. La sesión de ahora va a consistir en trabajar lo que son los datos agrupados. En las sesiones anteriores trabajamos datos no agrupados. Por ejemplo, manejamos calificaciones de 5 a 10. El rango era de 5 o 6 máximo. No era necesario agrupar nada. Es decir, cuántas personas obtuvieron 5 de calificación, 6, 7. No me generaba ningún conflicto para no agrupar la información. Trabajar frecuencias, estadísticas, tablas. No era necesario trabajar esto. La sesión de ahora es un poquito más complicada porque vamos a manejar datos agrupados. Como bien saben, es el método estadístico que se utiliza cuando se tienen grandes series de información, pero sobre todo y más importante, rangos muy elevados. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre el dato mayor y el dato menor es muy elevada. Es decir, me genera mucho conflicto en trabajar entre ellos frecuencias, modas, medianas, todo tipo de medidas estadísticas no se podrían trabajar. Por ejemplo, si estaríamos trabajando para la empresa Bimbo, que tomáramos una muestra de 100 trabajadores tomados al azar, los sueldos podrían ir entre 4,000 y 96,000 o 100,000 o 150,000 pesos. Es decir, el rango va a ser muy elevado. Vamos a trabajarlo de una manera muy simple. Si la persona que gana más, que puede ser el gerente de producción, el gerente de la empresa o el dueño incluso que se genera un sueldo, puede tener un sueldo de 100,000 pesos. Y una persona de intendencia puede tener un sueldo mensual de 4,000. Eso me genera una diferencia entre ellos de 96,000 pesos. Eso lo podemos llamar rango. Y un rango se obtiene precisamente con la resta del mayor y el menor dato. Si nos damos cuenta, 100,000 menos 4,000 me genera 96,000. Para esto yo voy a agrupar la información. La agrupación se va a desarrollar en intervalos. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es una agrupación de datos en forma constante. Se recomienda no menos de 5 ni más de 10 intervalos. Si tomo menos de 5, estaría agrupando toda la información en 2 o 3 datos, entonces pierde el sentido del análisis estadístico. Si me voy a más de 10 intervalos, se dispersa demasiado. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. El rango de esa serie de datos es 96,000, que como sabemos se obtuvo con la diferencia de 100,000 menos 4,000. Si yo quiero generar 5, 6, 7, 8 intervalos, es muy simple, solo se divide entre el número de intervalos que yo quiero utilizar. Para nuestro caso vamos a trabajar 6 intervalos. Entonces mi rango, que era de 96,000, lo voy a dividir entre 6. Esto me genera un resultado de 16,000, que realmente esto, cuando ya manejamos la tabla de frecuencias, esto se llama tamaño del intervalo, un dato muy importante para desarrollar nuestra tabla. Vamos a iniciar con el límite inferior. El límite inferior me representa el dato más pequeño de mi serie. Coloco mi límite inferior, que es igual a 4,000, y le voy a sumar precisamente el tamaño del intervalo, que en este caso es de 16,000. Para pasar al siguiente intervalo le voy a agregar un peso, ¿sí? Para que precisamente si inicia nuevamente con 20,000, el 20,000 pertenecería al primer intervalo y al segundo intervalo. Es decir, le voy a agregar un peso para pasarme al siguiente intervalo. Y en forma constante voy a sumarle mis 16,000, que es el tamaño del intervalo. Si nos damos cuenta, podríamos llegar a 36,001, pero para no conflictuarnos con decimales y demás, porque al final de cuentas el resultado no va a tener una variación muy importante, entonces no es necesario generar ese dato. En forma constante voy a sumar 16,000, llego a 36,000. Para pasarme al siguiente, igual le agrego un peso, 36,001 más 16,000, y así voy generando todos y cada uno de mis intervalos. Si nos damos cuenta, cuando llego a mi último intervalo, llego exactamente al sueldo mayor. Ahora, el siguiente paso para generar mi tabla de frecuencias va a ser precisamente determinar mi columna, que se llama
frecuencia. Los datos que estamos generando ahorita simplemente son para que quede claro el por qué es importante generar una agrupación de datos. El ejercicio que vamos a trabajar realmente va a ser la edad de 50 personas que habitan un departamento. ¿Para qué me puede servir esto? Si yo voy a poner un negocio, una escuela o algo, para mí es muy importante saber las edades, promedios, incluso podemos trabajar posteriormente con estudios, con sueldos, todo tipo de información. Si hablamos, por ejemplo, de pedagogía, podríamos estar hablando de diferentes calificaciones, puntuaciones que se generan. Podemos trabajar también en arquitectura con diferentes conceptos abocados precisamente a la carrera. Es decir, pesos, podemos trabajar también, incluso podemos manejar índices de masa corporal, podemos trabajar nacimientos, defunciones, etcétera, etcétera. Cualquier área del conocimiento vamos a manejar este tipo de ejercicios. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en forma tabular la información de 50 personas considerando las edades que tienen. El límite inferior, como sabemos, es el dato más pequeño de la serie. En este caso estamos hablando de 3 años de edad. Esos 3 años de edad vamos a trabajar con 2 decimales para cuando obtengamos marcas de clase y todos los demás elementos de la columna. Vamos a trabajar en forma de decimal. Muy bien, entonces vamos a agregarle precisamente el tamaño del intervalo. Tenemos 3 más 7.5, estaremos llegando a 10.5. Y para pasarnos al siguiente intervalo, como lo hemos comentado anteriormente, voy a agregar una centésima. Y precisamente voy a sumar los 7.5, que es el tamaño del intervalo, y voy a estar llegando a 18.01. Me paso al siguiente intervalo. Sumo 7.5, que es el tamaño del intervalo. Igual agrego una centésima. Con eso terminamos todos los intervalos. Podemos nombrarlos para cuando tengamos que hacer la gráfica, podemos numerarlos, podemos decir, por ejemplo, que es el intervalo A, para identificarlo, C. Bien, la primera columna que vamos a calcular va a ser la frecuencia. Es muy simple ese dato lo vamos a obtener únicamente contando el número de elementos que pertenecen a cada uno de los intervalos. Por ejemplo, ¿cuántos elementos se encuentran entre 3 y 10.5? Contamos 1, 2 y 3. Quiere decir que mi primera frecuencia va a ser igual a 3. Mi segunda frecuencia va a determinar el valor que tiene el segundo intervalo, es decir, entre 10.51 y 18.01 hacemos el conteo y tenemos 10. Y en forma sucesiva hasta llegar al último intervalo, que se encuentran los elementos entre 40.55 y 48.05. Sabemos que son 8. La sumatoria de la frecuencia siempre, absolutamente siempre, debe ser el total de la serie de datos, es decir, 50. Posteriormente, este dato sí es el primer nuevo en relación a datos no agrupados. Este se llama marca de clase. La marca de clase lo que nos va a determinar va a ser precisamente el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. En este caso, yo sí sé exactamente cuántos tienen 23 años, cuántos tienen 43, 36, etc. Pero cuando me da una serie ya de datos ya agrupados, yo no sé exactamente cuál es el valor de cada uno de ellos. Por eso lo que voy a determinar siempre va a ser el punto medio. Este punto medio lo voy a determinar de una manera muy simple. Voy a sumar el límite inferior más el límite superior. El resultado lo voy a dividir entre 2. Hay otra forma, pero es un poquito más complicada. Va a ser la mitad de 7.5 y se la voy a sumar al límite inferior. En todo momento, entonces,
Si nos damos cuenta, 3 más 10.5 son 13.5 y la mitad de 13.5 es 6.75. Y así con cada uno de ellos, es decir, mi siguiente marca de clase va a ser 10.51 más 18.01 entre 2 y mis resultados van a ser los siguientes. Muy bien, la marca de clase, se había comentado que es un dato muy importante porque precisamente la media aritmética va a ser frecuencia por marca de clase, porque es muy probable que yo desconozca el valor exacto de cada uno de ellos. Todas las demás columnas ya las hemos trabajado y son muy simples. Primero voy a tener la frecuencia acumulada. ¿Cómo obtengo la frecuencia acumulada? Simplemente copio mi primera frecuencia y le voy a sumar la siguiente frecuencia, es decir, 3 más 10 son 13. A ese 13 le voy a sumar la siguiente frecuencia, voy a tener 25, 36, 42 y 50. Este va a ser mi primer candado para saber que estoy trabajando bien. La sumatoria precisamente de la frecuencia acumulada debe de coincidir con el total de datos. La siguiente columna la llamo frecuencia relativa. La frecuencia relativa es un dato muy importante porque de aquí voy a obtener porcentajes, voy a obtener grados, voy a obtener toda la relación que hay entre el total de datos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo la frecuencia relativa? Voy a dividir cada uno de los datos entre el total de datos, es decir, 3 entre 50, 10 entre 50, etc. Mi primer resultado va a ser 0.06, 0.20, 0.24, 0.22 y 0.16. ¿Cómo comprobamos que esa columna es correcta? La sumatoria de todos los resultados debe ser exactamente igual a 1. Si nos damos cuenta sería 0.06, 26, 50, 72, 84 y 1.0. La siguiente columna es muy simple, también ya la hemos desarrollado, es la frecuencia relativa acumulada. Simplemente voy a acumular la frecuencia relativa en forma de zigzag, es decir, mi primera frecuencia relativa acumulada es 0.06. Y le voy a sumar la siguiente frecuencia relativa, es decir, 0.26, 0.50, 0.72, 0.84 y 1.0. Esa es mi otra forma de comprobar que efectivamente lo trabajé bien. En algunos casos, y dependiendo si me genera un número periódico o un número que tiene muchos decimales, va a depender de eso, a lo mejor no llego a 1.0, pero voy a llegar a 0.98, 0.99 o 1. La siguiente columna es muy simple, voy a trabajar el porcentaje. El porcentaje voy a multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y voy a tener aquí 6%, 20%, 24%, 22% y 16%. Nuevamente, la forma de comprobar el resultado de la sumatoria de este porcentaje siempre debe ser 100%. Y finalmente, para completar mi primer punto, que va a ser la tabla de frecuencias, voy a trabajar los grados. ¿Para qué van a servir los grados? Para obtener la gráfica de pastel. En este caso voy a estar multiplicando por 360. Voy a multiplicar por 360 y genero la columna de los grados. En este caso sería 0.06 por 360. Hay un error muy común que cometen, que trabajan normalmente la frecuencia relativa acumulada o también trabajan la frecuencia acumulada.
traten de borrar ese error porque llegamos a un dato muy extraño. Entonces, el primer resultado al multiplicar por 360 voy a obtener 21.6 grados. Nuevamente mi forma de comprobar si trabajé bien, la sumatoria debe ser exactamente 360 grados, que es exactamente los grados que tiene la circunferencia. Con eso terminamos mi primer punto, que se llama tabla de frecuencias. Para el desarrollo del análisis estadístico vamos a trabajar como punto número 1 la tabla de frecuencias, que ya concluimos. Como número 2 vamos a trabajar las gráficas estadísticas y vamos a iniciar con la primera, que se llama histograma. Todos estos elementos vamos a trabajar exactamente igual que en datos no agrupados. Aquí la única diferencia es que tendríamos que poner en la parte de abajo todo el intervalo. Para evitar eso podemos trabajar A, B, C, D, E y F. Y en forma vertical vamos a trabajar las frecuencias. Es decir, mi máxima frecuencia es igual a 12. Entonces tendría que trazar hacia arriba 12. Y en forma horizontal voy a trabajar precisamente las edades. Mi primer intervalo va de 3 a 10.5, me generaré un espacio muy grande, por lo tanto voy a trabajar y F. Si nos damos cuenta, mi primer intervalo, que va de 3 a 10.5 años, estaremos trabajando 3. Voy a generar una barra de 3, posteriormente 10. Se dice que una gráfica habla más que 1000 palabras. Si nos damos cuenta, el intervalo C es el de mayor frecuencia, es decir, estamos hablando que la mayoría de la gente tiene entre 18 y 25.5 años. Eso ya para darle algunas interpretaciones en el análisis. La segunda gráfica que vamos a utilizar va a ser el polígono de frecuencias. Sabemos que se traza exactamente igual que el histograma. La única diferencia es que es a base de puntos. Entonces nuevamente trazo horizontal y vertical. Aquí únicamente voy a trazar puntos que van a generar precisamente un polígono. Voy a 3. Esa es mi segunda gráfica. La tercera ya va a ser la gráfica. Bien, la tercera gráfica va a ser la gráfica de pastel. Nos vamos a apoyar totalmente en los grados. Para eso vamos a trabajar tengo mis 0 grados y voy a establecer 21.6 en forma aproximada. Ustedes sí lo van a hacer con su transportador. Aquí me está generando el intervalo A, que sería aproximadamente 21. 21 más 72 son 93, aproximadamente por aquí tendría el dato número B. Posteriormente me voy a ir 86 más, que sería aproximadamente, aquí C, 79. Y así genero la gráfica de pastel. Recuerden, mi primer punto fue la tabla de frecuencias, mi segundo punto fueron las gráficas estadísticas. Ahora me voy a mi tercer punto, que van a ser las medidas de tendencia central. Para la tendencia central vamos a trabajar
La primera va a ser la media aritmética, sabemos que es el promedio, y la fórmula es idéntica que en datos no agrupados. ¿Cómo lo voy a generar? Voy a tomar mi frecuencia, mi primera frecuencia es de 3 y la voy a multiplicar por la marca de clase. La marca de clase es 6.75. Siguiente frecuencia. La sumatoria de multiplicar todas las frecuencias por cada una de las marcas de clase, las vamos a dividir entre el total de datos, que son 50. En este caso vamos a generar, el resultado va a ser 1321.31 entre 50. La media es exactamente este dato en la estadística, es uno de los más importantes, ya que con eso vamos a determinar media, mediana, moda, vamos a trabajar deciles, cuartiles, todo. Y todo lo que vamos a trabajar va a ser a partir de la media aritmética, incluso desviación estándar, varianza, etc. Siguiente dato que vamos a calcular va a ser la mediana. Y la mediana, si recordarán, en datos no agrupados no existe fórmula. Aquí tenemos una fórmula. La fórmula es la siguiente. Esta es una medida también llamada posicional porque depende de la posición que ocupa el dato. La mediana, si nos damos cuenta, cuando trabajamos datos no agrupados, era el valor que tomaba exactamente la mitad. Si nos damos cuenta, tenemos un total de 50 datos. La mitad de 50 es 25. Ese 25 lo voy a buscar siempre en la frecuencia acumulada. Si nos damos cuenta, y esta es casualidad, no siempre da, aquí tengo el 25. Entonces voy a encerrar todo ese intervalo. Y se dice que ese es el intervalo de la mediana. Intervalo de la mediana. ¿Para qué me sirve encerrarlo? Porque voy a determinar todos los elementos que pertenecen a la fórmula, es decir, el límite inferior, frecuencia acumulada anterior, la frecuencia del intervalo y el tamaño del intervalo. Por lo tanto voy a tener aquí, la mediana va a ser igual. ¿Cuál es el límite inferior de lo que acabo de encerrar? Es 18.02. Más n sobre 2, es decir, 50 entre 2. Menos frecuencia acumulada anterior al intervalo, es decir, 13. Todo esto lo voy a dividir entre la frecuencia del intervalo, es decir, 12. Y lo voy a multiplicar por el tamaño del intervalo, que es 7.5. Si aprendemos este cálculo, en automático estamos aprendiendo a calcular cuartiles, deciles y percentiles. Es un dato, a lo mejor es complicado en este momento, pero ya posteriormente va a ser muy simple. Mi resultado es 18.02, 25 menos 13 son 12, divido entre 12 y multiplico por 7.5. 12 entre 12 es 1, 1 por 7.5, obviamente son 7.5, y la mediana me va a quedar 18.02 más 7.5. Mi resultado va a ser 25.52. Mi tercer cálculo es la moda. Si recordamos también, la moda no tenía fórmula, uno no tiene fórmula para datos no agrupados. Aquí tenemos una fórmula muy simple. El primer paso es colocar exactamente el intervalo que
contiene la mayor frecuencia. Vamos a comparar 3, 10, 12, 11, 6 y 8. La mayor frecuencia es 12. Entonces nuevamente queda colocada aquí también en el mismo intervalo la moda. La moda me dice que va a ser el límite inferior, que vuelve a ser 18.02. Sin embargo, delta 1 y delta 2, ¿cómo lo obtengo? Delta 1 va a ser la mayor frecuencia, en este caso 12, menos la frecuencia anterior. Y delta 2 vuelve a ser la mayor frecuencia menos la frecuencia posterior. ¿Sí? Ahora, sustituimos en la fórmula y ya me queda lo siguiente. Me va a quedar que el límite inferior es 18.02 más 7.5, que es el tamaño del intervalo que se mantiene constante. Voy a tener aquí mi operación es 18.02, 2 entre 3 por 7.5. Puedo dividir primero y luego multiplicar, o multiplicar y dividir. Aquí en este caso voy a tener 2 entre 3, me queda 0.66 por 0.75 y el resultado lo voy a sumar a 18. Muy bien, ya después de que ubicamos el intervalo de la moda, ya tenemos el límite inferior, 18.02, y generamos delta 1 y delta 2. Delta 1, diferencia de mayor frecuencia menos anterior, y delta 2, diferencia de mayor frecuencia menos frecuencia posterior. Me genera 2 y 1, ya sustituyendo una fórmula, me queda lo siguiente. 2 entre 3 por 7.5 me queda 4.66 y la moda ya es 22.68. Con eso concluimos el tercer paso, que serían las medidas de tendencia central. Nos vamos al cuarto y último paso de este análisis. En este caso vamos a trabajar las medidas de dispersión. La primera medida de dispersión vamos a trabajar con la varianza. La varianza se formula es la siguiente. Vamos a trabajar nuevamente con la tabla de frecuencias. Trabajamos la primera frecuencia, que va a ser igual a 3. Y voy a trabajar mi primer marca de clase, 6.75, menos en todo momento voy a trabajar la media aritmética, que es 26.42, y elevo al cuadrado. En forma continua me voy a mi siguiente frecuencia, que es igual a 10. Mi siguiente marca de clase es de 14.26. Al cuadrado. Siguiente. Entonces lo voy a dividir entre el total de datos, 50. El resultado de la sumatoria es igual a Finalmente nos vamos a la desviación estándar, que lo único que va a cambiar va a ser la raíz del resultado anterior.
¿Para qué me sirven estos valores? La desviación estándar me va a decir exactamente la variación entre cada uno de los datos en forma estandarizada. Es decir, si nos damos cuenta hay mucha diferencia entre 3 años de edad y 48. Por lo tanto, mi desviación estándar fue de 11.12. Y los resultados que hacíamos de datos no agrupados no pasaba de 2. Normalmente eran 1.1, 1.2. Con eso puedo determinar incluso intervalos de confianza que van a ser para posteriores clases. Por lo pronto, damos por concluida la sesión.